mi nombre es Fernando Salazar. Hoy les voy a hablar sobre el concepto de preposiciones. Primero que todo, ¿qué es una preposición? Preposición es un elemento de relación. ¿A qué me refiero con esto? Es lo que nos ayuda a juntar dos palabras. Es muy similar a lo que son los conectivos. Son de invariable forma. ¿A qué me refiero con esto? De que no tienen una forma en específico que hay que llevar. No se pueden variar. No tienen un significado léxico. ¿A qué me refiero con esto? De que por cuenta propia no tienen ningún significado. En cambio, si las ponemos en una palabra, nos ayuda a darle un orden y un significado correcto a esta misma. Son palabras claves. ¿A qué me refiero con esto? Son pequeñas palabras que nos ayudan a hacer mejor uso de las oraciones en un inglés. Un ejemplo de este sería tren de Carlos. Si utilizamos estas dos palabras sin la preposición, serían tren Carlos, dando a entender que un tren se llama Carlos o Carlos Tren. Tren es un apellido. Lo que nos ayuda a identificar la palabra es la preposición, que sería de, que nos ayuda a entender que es tren de Carlos. Esto nos ayuda a entender un poquito más sobre qué son las preposiciones. Muchas gracias, esa fue mi posición. Ahora lo dejo con... Buenos días, mi nombre es Ángel y mi punto es el uso de las preposiciones. En los últimos años los gramáticos han incluido algunas nuevas preposiciones. Voy a dar una lista con algunas de ellas. A, ante, cabe, con, contra, bajo, de, desde, entre y muchas otras más. Las palabras anteriormente citadas nos ayudarán a descifrar el uso pertinente de las preposiciones en el contexto adecuado. La preposición a tiene la particularidad de que se puede contraer a al. Vamos a pie, voy al lago, la casa da al sur. La preposición ante significa delante de en la mayoría de los casos. Estoy ante el edificio, estamos ante un gran problema. Ante lo que hice, me callo. La preposición bajo se refiere a situación inferior. Se deslizó bajo los matorrales, está bajo el uso de estupefacientes. La preposición de tiene una forma contraria que es del. Es de Canadá, el libro de Suiza, el color del mar es. La preposición vía tiene un origen muy reciente. Uno de sus ejemplos sería la propuesta de Ego vía sindicato. Se construyó una nueva línea vía Valencia. La preposición pro se refiere a favor de. Esa organización es pro derechos humanos. Buenos días, mi nombre es Romina Cecilia Narváez Velázquez y mi tema a exponer son las conjunciones. Definición. Las conjunciones son una parte invariable de la oración, aunque normalmente no llevan acento, y se definen como palabras o conjunto de palabras que se utilizan para unir oraciones, como por ejemplo, pero, aunque, es decir, entre otros. Aquí le tengo un ejemplo. Me gusta el chocolate, aunque prefiero el mantecado. Este aunque viene siendo una conjunción. Clasificación. Las conjunciones se dividen en dos grupos, coordinantes y subordinantes. Los coordinantes vienen siendo las conjunciones que unen palabras, frases u oraciones que pertenecen a la misma categoría gramatical. Los coordinantes se dividen en adversativas, copulativas, distributivas, disyuntivas y explicativas. Las adversativas vienen siendo las que denotan las opciones o las diferencias, como por ejemplo más, antes de, no obstante, entre otros. Las copulativas vienen siendo los elementos que se usan, como por ejemplo y, ni, que, no solo, entre otros. Distributivas. Las distributivas vienen siendo alternativas que se repiten, como por ejemplo bien, ya y tanto como. Disyunta. Las disyuntas vienen siendo la separación, como por ejemplo o, u y entre otros. Y la explicativa, que viene siendo la última, es la aclaración anteriormente
leída, como por ejemplo, es decir, o sea, es más, entre otros. Y mi compañero va a hablar sobre las subordinantes. Gracias por su atención. Hola, soy José Marcano y les voy a hablar sobre las conjunciones subordinantes y el uso de las conjunciones. Las conjunciones subordinantes son aquellas que se usan cuando queremos unir distintas oraciones o proposiciones que no cuentan con el mismo nivel sintáctico. No pueden intercambiarse entre sí. Siempre una de ellas va a tener más importancia que la otra. Así, dentro de las conjunciones subordinantes nos podemos encontrar también con distintos tipos. Las que son las causales, son las encargadas de unir dos subordinadas con el objetivo de mostrar la causa de la oración principal. Algunas de ellas son por qué, ya que, puesto que, cómo. Las comparativas, que se usan cuando quiere establecer una relación de comparación entre la subordinada y la oración principal. Estas conjunciones son así como, tal como, igual que, peor que, tanto como. Las completivas, que es cuando la proposición subordinada siempre va a ser el complemento directo del verbo principal de la oración. Estas son que, sí. Concesivas sirven para unir dos premisas cuando la subordinada está mostrando una restricción con respecto a la oración principal. Así nos encontramos con aunque, si bien, por más que, a pesar de. Condicionales, que se usan cuando queremos mostrar una condición que aparece en la subordinada y de la que depende la oración principal. Estas son sí, siempre que, con tal que, con solo que. El uso de las conjunciones. Las conjunciones permiten enlazar otras palabras, proposiciones o sintagmas, es decir, que sirven de enlace entre la parte de una oración o entre dos oraciones. Un ejemplo sería: te llamé para que me ayudaras. El para qué se utiliza para enlazar estas dos, las dos palabras, y que le da un sentido a la oración. Sin las conjunciones, no, las palabras, las oraciones, los mensajes que se quieren enviar no tendrían sentido alguno y sería difícil la comunicación. Muchas gracias por ver. Buenos días.